tiempo no mayor a 3 minutos. Este acuerdo con las dos entidades rectoras a nivel nacional de los consensos en cardiología permitirá contar con personal capacitado en reanimación cardiopulmonar, RCP, una herramienta clave para salvaguardar la salud y seguridad dentro del espacio laboral. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Columna vertebral. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo, todas las veces que sea necesario. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Los lunes a las 6 de la tarde. En Capó. En Caput. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nelly Minyersky. Pasan cosas. Gracias Radio Caput por ser como nuestra casa, ser como nuestro hogar de todos aquellos y aquellas que pensamos en un país más justo, en un país con paz contra el barro. Radio Caput. Para Radio Caput es un honor. Radio Caput es tu casa. Y yo la siento en mi casa. Esas cosas. Como dije antes, con el alma, con la mente, con el cariño. Somos nosotras. Somos nosotras. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, de lo que se podía decir, de lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini. Presente. Ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas.
Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore. ¿Cómo cambia el eje de la data? Canta vos. Y si va a cambiar. Estamos en la gloriosa Radio Caput con Martín Romeo, Juan Gené y el compañero Martín Loza en los controles, la dirección de Juan Martín Ramos Padilla. Tenemos Juanes y Martínez para tirar al techo. Tenemos más nombres que medidas, tipo pero medidas tenemos para medidas tirar al techo también. Sí. Tenemos hoy en este programa que analiza la relación entre lo real y las encuestas, y en la propia enunciación marcamos que son dos cosas diferentes. Tenemos... perdón, yo voy subtitulando, arrancaron los carpetazos. No, sí, no, por eso no, sabemos que... Viste que para nosotros, en el mundo de la política somos pro encuestas y en el mundo de los encuestadores somos como esos fantasmas o testigos incómodos. Y los más jóvenes o los más antiguos somos en esto nos ven siempre como esos fiscales de oficio, ¿no? Hablando de fiscales, la verdad que es una semana que la justicia pierde casi el 40% de lo positivo que tenía con el fiscal Delgado. Venía escuchando una entrevista interesante que le hacía Weinfeld en otra radio, en la Radio Nacional, hablando del fiscal Delgado en su materialismo dialéctico. Gran aporte de una rara avis, ¿no? Tenemos, Martín, 20 preguntas post paso sin respuesta y camino a octubre. Lo bueno es que estas tienen fecha de vencimiento, porque en octubre se responden solas haciendo algún mínimo esfuerzo interpretativo. ¿Empezamos? Sí. Son tantas que... Son 20. Sí. Lo bueno es que no tenemos ni idea de la respuesta. No, bueno, nuestra función muchas veces es hacer preguntas, ¿no? ¿Qué teníamos en el pasado previo a las PASO? Teníamos algunos problemas y algunos hallazgos. Los tratamos en algunos programas, lo podemos repasar, ¿no? Tal vez... Sí, porque antes de las PASO también había algunas incógnitas. Algunas se ensayaron las respuestas previamente y resultaron adecuadas con la realidad, digo, ¿no? Cuando uno contrasta lo que... ¿no? Eso es una hipótesis. Yo creo que va a pasar esto, después viene la realidad y ahí ves si la realidad coincidía con lo que vos creías. Algunas coincidieron, otras no tanto, otras no, directamente. La principal que no es que ninguna, incluso en esto, ni las técnicas ni la proximidad con la fecha de elección significaron per se el alivio de esta duda, ¿no? Porque hubo algunas encuestas de viernes y sábado que aún así no lo tenían a Milei 10 puntos arriba, digamos, no lo tenían como primero, incluso las que 10 sí puntos, lo mostraban, no 10 puntos arriba de otros, sí, sino el grueso de las mediciones de la semana previa lo ubicaban en 20. Claro. Nadie lo tenía en 30, que fue lo que Claro. sacó. Sí es cierto que, también hay que decirlo, encuestas que no se publicaron, nosotros damos fe que las vimos porque las recibimos el sábado anterior, el día anterior a la elección, y se veía un movimiento de la última semana ascendente. El único candidato que venía en un leve ascenso en esa última semana era Milei, pero en cualquier caso ninguna alcanzaba a rozar ese número de 30%, ¿no? Sí. De otra clase de aciertos, me parece que ya nos tratamos.
la paridad casi técnica entre Larreta y Bullrich, pero en ningún caso dando primero a Larreta, en eso estuvieron más o menos cerca. Sí. Me quedo con esto que decías, Martín, porque si uno toma este dato, bueno, vimos en la última semana un levante de Milei, entonces ahí viene la primera pregunta. La pregunta número 1 es, ¿Milei levantó sobre la hora o ya venía arriba y no era detectado en las formas de investigación? Bueno, ahí, primero, la primera semana después de las PASO ya se publicó una encuesta en la cual se mostró, se brindaron datos, se compartieron datos en los cuales el grueso, solo el 8% de los entrevistados de este estudio decía que había decidido su voto en el último minuto, ¿no? Como en el día me levanto a la mañana y voy a votar. De los votantes de Milei. Sí. Claro. O sea que el otro 92 o el 90% ya lo tenía decidido, lo cual eso de alguna manera abre una suerte de nueva pregunta que es ¿cuál es la dificultad que están teniendo los sondeos de opinión pública para detectar a ese tipo de electorado? Digo esto porque no hay nada que indique que en octubre no pueda pasar lo mismo, por ejemplo, con la masa de votantes que se ausentaron en la elección de las PASO y que seguramente ahora, según queremos estimar, se van a incorporar, no digo masivamente, pero tenemos una serie histórica que muestra que entre las PASO y las elecciones definitivas de octubre hay alrededor de un incremento porcentual de un 5% más de votantes, ¿no? Como eso teóricamente debería pasar. Entonces la pregunta que uno se hace es también, bueno, ahí ato otra pregunta. Los que se ausentaron, ¿se comportan electoralmente igual que los que se presentaron? Bueno, si en el caso de esta, la primera pregunta, que era si Milei era indetectable o ya estaba consolidado, tal vez pase más. Nuestra hipótesis, revisando todos los estudios, fue que pasó más por una indetectibilidad de las encuestas que con un arrebato último momento. Evidentemente hay una... Bueno, ya hay una evidencia empírica, digamos, a partir de este estudio que dice que por lo menos ese votante no decidió masivamente en el último minuto. Quiere decir que es una decisión que estaba tomada con anterioridad y que indudablemente los sondeos, por distintas... Esto lo hemos charlado, pero lo compartimos al aire. Inclusive por algunas limitaciones de tipo técnicas, evidentemente han tenido dificultad. Cuando decimos limitaciones tipo técnicas, ¿a qué nos referimos? El grueso de las encuestas que circularon en los 2 meses o el mes previo a las elecciones, el grueso son encuestas de tipo telefónicas o encuestas de tipo web, online, etcétera. Todas las consultoras muestran o indican que hay una dificultad, por ejemplo, para hacer una encuesta telefónica, para que haya un respondente, hay que mandar aproximadamente 5 llamados. Quiere decir que hay 4 o 5 personas que deciden no contestar la encuesta. Entonces, después, cuando uno proyecta los resultados, se hace sobre las personas que sí quisieron contestar. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿y si los que no quieren contestar, que dicho sea de paso, son la gran mayoría, porque de cada 5, 4 no quieren contestar? Cuando digo no quieren contestar, no digo que sea gente que atiende el teléfono y te dice y te putea. No, corta. Es gente que corta, gente que no atiende, porque ve la llamada y no la conoce, atienden contestadores, bueno, lo que fuere. Ahora, uno no sabe si esos que no contestan, por el motivo que fuere, se comportan electoralmente de la misma manera que los que sí contestan. Y ahí hay una gran hipótesis para seguir de acá para adelante, porque va a haber otras elecciones. Va a pasar lo mismo. Ahora hay en una las próximas variable, pasos, fundamentalmente. Claro, porque ahora hay una variable de corrección que cuando vos ponderás el voto anterior tenés un voto reciente. Muy reciente. Y la verdad que como además salieron primero los votantes de Milei, uno piensa que no van ahora además enojados, están envalentonados, uno no piensa que vayan ahí déjame decir una cosa, en las PASO uno tiene variables para corregir, ¿no? Para ponderar y corregir, ¿no? El sexo, la edad, el nivel educativo, un montón de... Ahora, y la última variable que tiene en términos electorales es el voto anterior, pero el voto anterior
en este caso era una Quedaba elección lejos. legislativa de 2021 Y o la quedaba elección ejecutiva del 2019, queda Muy tan lejos. lejos que en la práctica pasa que muchas personas te dicen, no me acuerdo a quién voté, y a uno le puede resultar raro. A nosotros nos queda como 4 millones lejos. Sí. Claro, pero bueno, no me acuerdo a quién voté, entonces no tenés esa. Entonces, como hipótesis, primera respuesta, había una masa de votantes consolidada. En segundo lugar, esa masa de votantes no estaba respondiendo encuestas, con lo cual pasaban dos problemas. Cuando tenías que inferir cómo se comportaba esa mayoría que no había respondido, la distribuías como si fueran los que sí responden y se comportaban distinto. Correcto. Y otra cosa que Martín muy correctamente y muy temprano vos lo viste, ojo con los indecisos que se están distribuyendo de manera proporcional y tenían evidentemente una forma de distribución que no era la que... Sí, no era la que se homogéneo, estaba haciendo, tenía no era un homogéneo. sesgo hacia un lado, digamos. Exacto. Vamos a la segunda pregunta. En realidad ya respondimos dos, porque estábamos preguntándonos si era un voto silencioso o un voto que simplemente no aparecía. Ahora, la tercera pregunta. El triunfo de Milei, si no se armó en el último minuto, ¿qué perspectivas tiene de crecer? ¿Dónde tiene para sumar ese voto? ¿Por dónde puede crecer ahora? Bueno, si no llegó a su techo. Sí, ahí en principio tiene como una puerta más fácil, aparentemente, es expandirse sobre el electorado de Patricia Bullrich o de Juntos por el Cambio. Claro. Pero dentro de Juntos por el Cambio, en el espacio de Patricia Bullrich es más permeable a expandirse por ahí que en el otro espacio. En el resto de las alternativas que quedaron, después de haber superado el umbral del 1,5, ¿no? Que quedaron en cancha, es más difícil. Y bueno, en segunda opción es expandirse sobre los que no fueron sobre los que no se presentaron a votar, que digo, va a ser, en ese espacio se va a decidir la elección, porque es un conjunto de millones de personas que no participaron. Es el volumen más importante que se va a incorporar como novedad en octubre. Ahí está la llave de la elección de lo que quien gane y cómo gane. Yo coincido con vos, pero también te digo que escuché discusiones al respecto, por lo menos en la campaña de Unión por la Patria, en la que algunos cuestionaban la utilidad de ir a buscar a esa gente que no estaba manifestando voluntad de votar, lo cual me parece un error grave. Espero que se corrija, ¿no? Sí, sobre todo de cara de Unión por la Patria, porque Unión por la Patria ya no tendría de dónde rescatar. O sea, te lo digo así, si no rescatás votos de los que estuvieron ausentes, ¿de dónde los vas a sacar? Lo vas a sacar? No tenés de ningún lado. Y eso vamos a la cuarta pregunta, ¿no? Patricia Bullrich ganó, pero ¿ganó realmente o perdió? O sea, ganó una interna, pero perdió una posibilidad. Bueno, perdió, ¿no? Ganó la interna, pero perdió. En definitiva, era un espacio que se estaba, sobre todo Juntos por el Cambio, era un espacio que se estaba, digamos, ya estaba mandando los trajes a la tintorería. El virus radical lo está matando a la tintorería para asumir, repartir ministerios, cargos, etcétera. Y de golpe, la pregunta que uno es, ¿apareció un cisne negro? ¿O en realidad el cisne era blanco y no hubo, digamos, y los anteojos que miraban eran muy miopes o estaban mal calibrados y no era un cisne negro? Entonces, digamos, ¿ganó la interna? Sí. Queda en una situación muy dificultosa, que ya se está registrando en los primeros sondeos que se están publicando. Claro, su que dificultad no tiene para dónde expandirse y encima hay una parte propia del electorado de Bullrich que es minoritaria, será un 10-15%, ¿no? Pero que está migrando hacia Milei porque lo ven como una herramienta concreta de construir el triunfo ahora. Exacto, porque ahí, digamos, Juntos por el Cambio perdió el liderazgo de la oposición. Es el gran derrotado de las PASO, perdió ese liderazgo
Y como ya había una mancomunidad entre... Sí, hay varios grandes derrotados, ¿no? El centrismo, la grieta, hay varias cosas derrotadas. Pero la grieta ellos... en términos de polarización de dos mitades. Sí. No hay dos mitades. Vamos a ver, sí, pero guarda, porque si ahora que ya había esa migración fácil entre votantes de Milei y de Bullrich, digamos, en los que hacen pelea por ver quién es más anarco de derecha o más autoritario de derecha, o quién cuestiona derechos, pero la verdad es que nunca los ves cuestionar la gran capital, ¿no? Como ellos tienen una rebeldía rara. En ese tránsito fácil entre los dos, ella puede perder, producto de que algunos tengan la esperanza de que con tal de que no gane la única potencia plebeya que queda, entonces en un voto útil lo vayan a votar en octubre. Creo que se debe estar moviendo bastante, producto de la desesperación. Sí, y hoy vamos a compartir, ya hay algunos indicios de lo que está pasando ahí, de hecho lo anticipamos ahora. Patricia Bullrich no logra retener al 40% del electorado de Larreta. Es un montón. Es un montón. O sea, el 40% de los que votaron a Larreta no votan a Patricia Bullrich. Y eso se dispersa. Tiene la particularidad de que como no se concentra en ninguna fuerza, no es que van todos para Milei, ni van todos para Massa, ni van todos al blanco, ni van todos a nadie. Se dispersa. Pero eso le impide, obviamente, crecer. Igual entre los votantes de Larreta era tan mentiroso que Larreta fuera moderado de algo, ¿no? Esto ya porque no tiene sentido que ese mito de la moderación, ¿no? Porque muchos de sus votantes votan a Milei. Entonces, ¿cuál era la moderación? No lo votaban por moderado, lo votaban por otra cosa. Entre los grandes perdedores de la elección, la moderación o ese centrismo es uno de los grandes derrotados de la elección. Claro. O sea, si Larreta fuera el representante de esa moderación, solo lo votó 1 de cada 10. ¿No? Eso nos lleva a otra pregunta, Martín, y es ¿hacia dónde puede expandirse Massa? ¿Por dónde puede crecer el porcentaje de votos de Massa? En mi opinión, y en base a lo que venimos estudiando, ¿no? De los sondeos y un poco de análisis, la verdad que uno también tiene otro recorrido y hace estudios postelectorales. El gran aportante de votos para Unión por la Patria va a venir del lado de los ausentes. Digo, porque hoy que se muestra... Porque hay algunos que discuten eso todavía, Martín. Lo discuten, ¿eh? Está bien, me parece bárbaro que sea discutido, ¿eh? Digo, ¿qué ve uno hoy en los estudios? Massa retiene con total efectividad, cosa que no puede hacer Bullrich. Claro. O sea, acá hay dos candidatos que retienen con casi a la totalidad, estoy hablando del 90%. Sí, o sea es decir, retiene el 100%. Que son, Milei retiene el 100% de lo que lo votó, y el 90%, y Massa retiene también en esa proporción lo que lo votó y lo que votaron a Grabois. Por supuesto que Grabois hay que reconocerlo, que hizo mucho hincapié, fue uno de los voceros iniciales, decir, si yo pierdo acompaño, lo dijo antes de perder, y en la misma noche dijo, me tocó perder, voy a acompañar y voy a ser el primer militante. Bueno, fantástico. Ahora, todo eso sumado es el 25%. Quiere decir que indudablemente necesitas colectar otros votos. Digo, de las fuerzas que quedaron, que no ingresan a octubre, es poco lo que hay para colectar, porque además hay muchas fuerzas que son de derecha, claro, donde no tiene posibilidades. Entonces, el grueso, para colectar más votos, necesariamente vas a tener que ir a discutir adentro de quienes no fueron a votar, en el sentido, esto lo dijimos la vez pasada, volvamos a decirlo, dentro del ausentismo, hay un ausentismo que se considera estructural, que es aproximadamente el 15% de toda elección, que son personas que no votan porque están en el padrón, pero están muertas, están en otro país, bla, bla, bla. Martín, sabes que viene bien que lo digas, porque si no vi que no se dice, claro, porque si no se dice, votó el 69%, quiere decir que hay casi 30 puntos. No. De todos modos, ¿cuánto es creció. Eso que falta? Claro, lo que falta, hay un 15% de personas que no fueron a votar
y estaban en condiciones de hacerlo. Quiere decir que estaban en la casa, no se habían ido de viaje, no estaban muertas, deliberadamente no estaban fueron en la comisaría, no estaban internados en un hospital, Claro. y estaban en condiciones y tomaron una decisión política, así como lo hicieron quienes fueron a votar en blanco, de no participar. De ahí, en comparación con elecciones anteriores, se ve que hay un crecimiento de 5 puntos, se va a recuperar 5 puntos de eso, ¿sí? No es que se va a recuperar todo, pero eso es un volumen muy grande. Son millones de personas. Se incorporan nuevos votantes también, ¿no? Claro, y se incorporan nuevos votantes. Entonces, en términos nominales, si UP quiere crecer, tiene que ir a disputar votos ahí. Hay algunos indicios que muestran de que hay una mayor proporción de votantes, de potenciales votantes de UP, en el sentido de que fueron personas que en otras elecciones tampoco habían participado y en las definitivas apoyaron, por ejemplo, en el 2019 a Alberto Fernández, ¿sí? Sí. Ahora, dicho esto, UP podría inclusive mejorar su posición relativa, ¿sí? Solo por efecto, suponete que no vas a buscar a ningún ausente. Sí. Igual vos podrías salir segundo, porque como Patricia Bullrich no logra captar todo el voto de Larreta, cae al tercer escalón. Sí, Entonces, algo de Moreno puede quedar ahí, algo de Bregman puede venir, sí. está viniendo algo de eso. Estoy ¿no? hablando de todos, Sí. que se entienda, no lo digo peyorativamente, y además no lo digo peyorativamente. Se tratan de residuos, ¿sí? O sea, estadísticamente es residual eso, Okay. digo, ¿se entiende? A esto voy, como que si vos querés ir a buscar grandes números, vas a tener que ir a disputar adentro del espacio de votantes que se ausentaron como una decisión de tipo política. No quiero participar, después veremos por qué no quisieron participar, ¿no? Y probablemente no era muy atractivo el escenario. Hubo un estudio publicado el fin de semana donde intentaba, la hizo el Laboratorio de Sociología Política de la Universidad Nacional de Quilmes. Sí, con un conjunto de universidades. Universidades nacionales. Sí. Ellos estuvieron trazando un perfil ideológico de estas personas, tratando de obtener un perfil de esos ausentes y de cuáles son las motivaciones o las identidades de estas personas, y concluyen en una distinción de dos grandes grupos, ¿no? Hay un grupo grande que es básicamente un grupo que adhiere consciente o más acríticamente a lo que podríamos decir una adhesión al neoliberalismo en su corpus político-económico, digamos, ¿no? Pero que además no es un neoliberalismo liberal, sino más bien de signo autoritario, digamos, ¿no? Son una derecha más tradicional, una derecha embroncada, si acaso hay otro tono para eso, ¿no? Y digamos que este grupo, más bien facho, digamos, ¿no?, concentra el 37% de quienes dijeron que no iban a ir a votar. Digamos, sí, ¿no? Hagamos un paréntesis con eso porque es muy interesante el estudio que ellos hicieron, que es un estudio que hicieron porque da pistas sobre una de las primeras preguntas cuando decíamos lo de Milei fue un voto vergonzante, silencioso, que no se pudo ver. Es un estudio que hacen sobre una gran encuesta que tiene como 4.000 y pico de casos. Hay un 300, casi 400 personas que dijeron que no iban a ir a votar, y es un estudio sobre estas personas, claro. y a los cuales se les pregunta sobre comportamientos anteriores de 2019, donde también dijeron que en las PASO no habían ido a votar, claro. pero que después en octubre sí fueron a votar. Y ahí están los resultados que están los resultados. Es muy interesante porque de alguna manera ya está este estudio está de alguna manera anticipando ¿cómo se podrían comportar estos que en las PASO no fueron? Claro, si esta gente sí fuera, ¿cómo se compondría ese voto de estos nuevos? Entonces Exacto. Ahí tenés casi un 40 que son más bien de una derecha autoritaria, y después tenés otro grupo, digamos que es un poquito más del 60,
que tiene una tendencia más bien NACAM pop, digamos, Sí. que es lo contrario, ni tienen autoritarismo ni son neoliberales. Entonces, este 60 de ese porcentaje que no fue... Sí, párrafo aparte. De hecho, en los dos grupos que destacan, para simplificarlo, en este grupo NACAM Pop se destacan las mujeres, Claro. que es el mismo voto que se destaca en UP. Y por el contrario, en ese grupo que vos decís reaccionario Los o varones, facho, claro. se destacan varones y jóvenes, Sí. que es lo mismo que se destaca en quienes sí fueron a votar y quienes en las encuestas decían que iban a ir a votar. Esto dijimos hasta el cansancio acá muchas veces que según los sondeos de opinión, el votante, el electorado de Milei se caracterizaba por ser un voto joven varón. ¿Sí? Entonces, evidentemente ahí hay un público a la espera de algo que evidentemente hasta ahora era inconmovible. Digamos, un grupo de gente inconmovible porque por este camino, con este tono, con esta dirección de políticas en estos casi 4 años, evidentemente no se conmueven, esperan más, esperan otra cosa, esperan una realización, digamos, sensible de las cosas y no retórica de las cosas. A propósito de eso, después vamos a detenernos, porque hicimos a nosotros que nos gusta contrastar con algún anclaje empírico lo que afirmamos, estuvimos revisando qué medidas tomaban los gobiernos de Néstor y Cristina 2 meses antes y 2 meses después de las elecciones, pero no en cualquier elección, no 2011. Estamos hablando de elecciones en donde había que reafirmar el gobierno, por ejemplo, directamente afirmarlo, construirlo en el 2003, o donde había que remontar un resultado electoral adverso, es decir, había que tener iniciativa política. Por eso elegimos mirar 2 meses antes y 2 meses después de las elecciones de 2003, que era el inicio, 2005, que era el primer test electoral, ¿no? 2007, sobre todo 2009. 2009 ¿recuerdan? 125, derrota con De Narváez. Con De Narváez, ¿no? De Narváez. Y La lista 2013. que esa, sí. Y 2013, ¿no? Después vamos a volver sobre eso porque la verdad que hay una conclusión que es bastante significativa. Lo digo porque hoy también, en esta cosa hay histórica en la que mucha gente parece nueva y muchas ideas se trafican como nuevas y atrasan 30 años. Bueno, hay otras cosas que en lugar de verse como sorpresa, deberían verse como algo coherente, ¿no? Es una regla en situaciones de encerrona que tuviéramos iniciativa política y medidas contundentes. Sí. No es una anomalía, no es un recurso desesperado, era la norma. Demasiado tarde, pero había que hacer. ¿Es tarde? Sí, es tarde. ¿Se podía no hacer? Y no, la verdad que contradiciendo a menos que ya diga, claro, a menos que ya diga, bueno, listo, me retiro del partido. Claro, ya me voy al vestuario, se terminó. Claro, o seas un comentador o te dediques a hablar con periodistas nada más, ¿no? Medio de sentido común, si vos venís haciendo algo y no está funcionando, si seguís haciendo lo mismo, no. ¿Qué podés esperar? El resultado va a ser el mismo. Entonces te obliga a dar un golpe de timón, ¿no? Sí. Después viene la otra discusión, se podía hacer lo que decís vos, se podía hacer antes, se podía hacer más intenso, más profundo, más rápido, menos rápido. Lo que no es opción es no hacerlo. Sí. Martín, ¿vos pensás que hay otra pregunta, ¿no? ¿Las campañas del miedo en sí mismas funcionan ahora? Bueno, esto anticipo mi respuesta, es no. Pero no en el sentido de no asustar hoy al electorado de Milei no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto porque en todo caso, primero, que ¿cómo podrías? Tiene un componente electoral, ¿no? de sociodemográfico que en muchos casos desconocen, pero hasta por una cuestión empírica, no tenían la edad para haber vivido una crisis como la del 2001. Entonces, si vos lo vas a asustar con una crisis que ni siquiera conocieron y que conocen por interpósitas personas, la conocen de libros, la conocen porque salió en la tele o se la contaron los padres, pero no la vivieron. Es muy importante la diferencia entre vivir algo y que te lo cuenten. Es una diferencia muy importante. Entonces, asustar a alguien con algo que no vio y que no lo experimentó, tiene un efecto muy difuso.
asustarlo con perder derechos que hoy en la actualidad sienten que ya no tienen es muy difuso aún más, ¿no? Porque es como, vas a perder A, B y C. Bueno, pero yo siento que no tengo A, B y C, entonces no tengo ningún miedo a perder A, B y C porque ya no lo tengo. Que no quiere decir que uno no tenga una actitud política de hacer cierta pedagogía. No, yo no estoy diciendo que no haya que hacerlo, digo que hay que tener una expectativa muy módica respecto de cuánto una campaña del miedo, cuánto podría aportarte o colectar votos. A mí me parece bien explicarle a alguien que, mirá, donde vos estás a favor de eliminar todos los subsidios, ¿viste la factura esa de gas y de agua y de luz que vos recibís? Fenómeno. Cuando vos, porque te lo van a sacar a vos también, cuando eso suceda, la factura que vos hoy pagás 100 pesos va a venir 200. No sé, haces el cálculo. O tu colegio parroquial que pagás subsidiado lo vas a pagar al 100. O cada vez que tengas que ir a un hospital lo vas a pagar. Sí, pero esto lo hablamos muchas veces. No, pero es que yo evidentemente uso siempre esta analogía que es cuando vos le decís a un hijo adolescente que tengo, che, no tomes alcohol, no te pongas en pedo porque te pueden robar, te puede venir llevar la policía, te podés caer inconsciente. Hay una pulsión de querer tomar, ¿no? Y entonces cuando eso sucede y después sucede todo eso que vos le dijiste, pero el que te dije tarde, ¿no? Pero si yo te digo, Martín, ¿sabes qué? Te deposité 10 millones en tu cuenta. ¿Lo sentís o no lo sentís? Sí. Bueno, por eso es la función del lenguaje. El lenguaje existe y yo no necesito cortarme un brazo para saber que me va a doler. Cuando vos a mí me decís que si sucediera que ganara un candidato va a pasar todo esto, como yo tengo un recorrido más largo y tuve la lamentable experiencia de vivir el 2001, como todos, ¿no? Y otras crisis, sé de lo que estamos hablando. Hay un punto, yo lo resumo en esto. Hay un sector que cree que esto es una crisis profundísima. Yo no estoy negando que esto sea yo no digo que esto es un buen momento. Digo, estamos en una situación dificultosa, pero que dista muchísimo de que esto sea una crisis terminal y gravísima. Solo para poner un ejemplo. Vos en el 2001 tenías 25% de desocupación. Hoy Argentina está casi en una situación de pleno empleo. Obviamente, la plata no te alcanza. Eso yo no lo estoy negando. Pero no tenías trabajadores formales en situación de pobreza. No, claro, no estoy diciendo que no haya una situación dificultosa, pero puede ser peor. Que para parte de este electorado claro esto es una crisis. Sí. Claro que sí. Sí, porque además, fíjate que cada proceso de estos, de reversión de derechos populares, porque nosotros tenemos, hay que decirlo, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una realidad en la que si no tuviésemos una fuerza organizada, con todos sus matices y a todo nivel, que hiciera contrapeso del poder consolidado, por empezar no hubiéramos sido una sociedad más o menos integrada como fuimos, porque hoy ya es discutible que lo seamos con un chico de cada 2 en la pobreza, pero fuimos una de las sociedades más integradas de América Latina porque tuvimos un proletariado industrial. Si no, tendríamos una sociedad de recolectores o de campesinado como fue en gran parte de América Latina. Ese gran constructor de clase media fue el peronismo, ¿sí? Una fábrica de clase media. Siempre digo, miren, vean, si no quieren leer su libro sobre clase media, vean sus artículos de Ezequiel Adamovsky. Esta cosa mítica de que nuestros inmigrantes blancos, porque tenemos una gran parte de la población que es originaria, no es migrante interna, digamos, no viene de otros países. Pero algunos les hacen notas en los subtes y se ríen. Ah, sí, eso como dice, es muy bruta la derecha nuestra, es muy patético. Pero no es ese, el abuelo era de clase media, no, eso no. Fueron de clase media cuando ese trabajo y todo era propulsado, impulsado y protegido por nuevos derechos sociales. Esa es la realidad, digamos, ¿no? Pero lo que vemos es que hay en esto también otra pregunta
Martín, que es estos votantes que votaron a Milei, porque se instaló mucho de que eran pobres, digamos, ¿no? ¿Es así esto? ¿Cómo es el perfil socioeconómico del votante de Milei? Bueno, primero hay una transversalidad un poco, ¿no? de ese voto de Milei. Es cierto que en muchos estudios se observaba un cierto corrimiento hacia los varones y hacia el espacio juvenil. Indudablemente ha perforado en términos ideológicos, si querés, en distintos segmentos. O sea, no alcanza con decir que solamente se nutrió del voto de Cambiemos. Indudablemente ha perforado también adentro del voto peronista. Sí, en menor medida, pero lo hizo. Pero lo hizo. Y esto creo que nos lleva a otra pregunta, pero para mí que está relacionado, que es: no es exclusivo, no es un voto como se lo quiso encasillar solamente de tipo emocional. Uh-huh. O sea, hay una racionalidad en querer desprenderse de los dos grandes partidos mayoritarios, o las dos grandes coaliciones, no partidos, las dos grandes coaliciones mayoritarias a quienes se las hace responsable de los últimos 8 o 10 años de desaciertos, de pasarla mal. Entonces, no es solamente un voto de bronca. Uh-huh. Hay una, digamos, porque es como esa uno es una compara, de las tesis, claro, sí, es como, no, es un voto enojado de bronca, no. Sí. Digo, hoy lo hablaba antes de empezar el aire. No solo que ahora ya no hay ni enojo, es un voto esperanzador, es un voto de esperanza de qué bueno que en octubre si nos salen las cosas, ¿no? A ese electorado, si le sale como viene la película, nos vamos a sacar de encima a UP y a Cambiemos. Sí, ese es un voto que puedo consentir en que eso tenga una racionalidad. Lo que no puedo, digamos, en eso... Escindirte de las consecuencias, además. Conceder es que eso sea razonable. Puede ser racional, pero no es razonable. En términos de que es un electorado, claro, estábamos viendo una nota interesante de Publica Artemio, donde ese votante es un votante de clase media-baja, es un votante que está ahí en zona de promoción en la tabla, ¿no? Está ahí viendo de cerca una caída. Hace muchos años. Porque no claro, ese es un dato muy es vulnerable hace bastante. Hace muchos años. No encuentra respuesta. Tiene razón no encuentra respuesta en ninguno de los dos espacios. Claro, que desde hace tiempo. Sí. Ahora, cuando yo no encuentro esta situación es así, por eso es racional la bronca es. ¿Vieron eso que dice? No, bueno, ahora entonces, ¿sabes qué? Vámonos a la B y así empezamos de nuevo. No, es absurdo eso. Se vaya Independiente a la B. No, yo no quiero. A ver, ¿vieron esos axiomas que tienen la misma consistencia que decir sandía con vino te morís? Digamos, ¿no? Es la misma consistencia lógica. No, el pueblo no se equivoca, los pueblos no se suicidan. Tuvimos decisiones de mierda. ¿Cómo que no? O sea, hay decisiones que uno las entiende de una emotividad, pero que van dirigidas hacia un lugar, que en lugar de morigerar eso, lo van a agravar. Porque uno puede entender la bronca, pero yo te digo, a ver, mira. Lo que yo digo es que ya la etapa bronca ya está superada. Eso era antes. No sé. Eso fue meses antes. Nunca subestimo el enojismo, el protestismo. No. Porque yo te digo, voy a un lugar, por ejemplo, ¿no? Voy a, pincho una cubierta, voy a una gomería que tengo cerca de casa. Es una gomería subsidiada, con lo cual me cobra la mitad, imagínate fuera un servicio así, me cobra la mitad de lo que me cobraría si fuese privada. Un día me la arreglan más o menos, otro día tengo que esperar mucho. ¿Qué hago yo enojado? Porque hace 8 años que la gomería anda así. Voy y la prendo fuego. O voy y voto a los arrasadores del caucho del Amazonas, con lo cual no voy a tener ni goma, ni gomería, le corto, digamos, toda sustentación. Ya está, ¿sabes qué? Ahora vos no vas a ser más gomero. Cuéntame, cuando vos pincho, tampoco vas a andar en auto. ¿Vos cómo vas a hacer? ¿Qué vas a andar como Mafio y sus pandilleros con los pies? ¿No vas a andar con las cubiertas? ¿Cómo vas a hacer? Es como
muerto el perro se acabó la rabia. Bueno, muchachos, pero mataron todos los perros. No, se ríe el Osa. No, pero esto es dramático, te juro. Yo recurro al humor porque es la manera en la que nos salva. El super yo es el único gesto que tiene el super yo con nosotros, que dice, bueno, andá y jugá un poco con la risa, digamos, ¿no? Pero la risa cumple siempre un papel rebelde, ¿no? La risa, por algo, era el libro perseguido, ¿no? De Aristóteles, el libro de la risa. Eso era que buscaban los monjes envenenadores en el nombre de la rosa. Era el libro de Aristóteles sobre la risa. Después la risa muestra un lado del cuerpo que muchas veces no se le permite expresión. Pero se entiende, digamos. Entonces creo, y esto volvemos a otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si desclasificás en los posicionamientos racionales o emotivos y volvés a hacer un mano a mano con cada uno de estos? Esto me parece casi una tarea militante. Haces una tarea mano a mano con esta gente. Ya sé que no es de donde haya probabilidad de torcer algo, pero creo que políticamente es algo que hay que hacer. Cada persona. Obligación. Es una obligación, digamos, es una convicción, digamos, ¿no? Aunque lo pedagógico nunca reemplaza la política. Digamos, Zizek demostró que no es que las cosas las hacen porque no las ven y las hacen de todos modos, digamos, ¿no? Pero aún así uno no renuncia a esa dimensión de la política que tiene que ver con la persuasión o con un intercambio, si vos querés, con algún basamento. Bueno, por eso también antes de decíamos, verdad, la campaña del miedo, son dos preguntas. ¿Sirve? ¿En qué sentido? Bueno, pedagógicamente puede servir, electoralmente va a tener un efecto muy limitado. Claro. Yo te diría, yo no dejaría de hacer, a ver, porque también se comentó mucho en el ambiente, en la bandolandia progre, se comentó mucho una nota, una española. Yo, la verdad, discúlpenme, no quiero ser etnocéntrico, pero cuando viene algo de España, yo desconfío. Desconfío de España, o sea, 40 años de dictadura, no tienen un juzgado por lesa humanidad, cambiaron toda esa verdad por electrodomésticos. Los reyes, ¿no? ¿Cómo era? Desangustiados. Son una monarquía, chicos, a ver. Es una monarquía. ¿Ejemplo de qué puede ser? En el rock, en la política, para mí están en la edad de piedra. ¿Qué crees que te diga? No, para mí no son ejemplo de nada los gallegos, con todo respeto. Salvo Goya. Sí, pero eso fue hace mucho, pero es que eso fue hace mucho, es pre-franquista. Igual pintaba fusilamientos, fíjate, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que tuvieron ahí dando vuelta una nota que hablaba de cómo discutir con Milei, y lo que terminaba proponiendo era que ante la derecha rabiosa había que contraponerle una derecha tradicional. No voy a eso es lo que la nota decía. Y tampoco terrible. Quiero compartir la hipótesis o la tesis, ¿no? de que hay que discutir la agenda de Milei. Yo creo que hay otra agenda. Estoy cansado. Vos mirás todas las notas. Contrastar agenda. Mira, acá te proponen esto y yo te propongo esto otro, pero no quiero discutir lo que él propone. ¿Querés que hagamos eso mostrando lo que era iniciativa política? Sí. La verdad que, por eso digo, quedaron un montón de preguntas, pero tenemos hasta octubre. Claro. Pero, mirá, campaña de la negatividad solamente no dejaría de hacerlo de todas maneras. Ahora, ¿lo acompañaría con gestión? ¿Es tarde? Y la verdad que es un poco tarde. ¿Puede no hacerse? La verdad que me parece que no. Si no, uno entrega llave en mano el futuro por mucho tiempo. Es como retirarse de la cancha, estás perdiendo y decís, no juego más, chao. No es de peronistas. Mirá una cosa, mirá lo que hicimos. Vos que estás ahí casi en el colapso, que es escuchar esto, ¿no? Examinamos medidas que se tomaron 2 meses antes o 2 meses después de elecciones que eran complicadas. Mirá, las de Néstor, 2003. ¿Qué hizo Néstor 2 meses después de asumir? En los 2 meses posteriores a asumir. Comenzó una renegociación de la deuda externa y se enfrentó con el Fondo Monetario. Desarrolló políticas de estímulo al crecimiento, a la inversión y a la reactivación de la demanda interna. Son muchas medidas, muchas medidas. Aumentó el salario mínimo, promovió programas de empleo, promocionó la reapertura, dio señales políticas muy claras en favor de reabrir
procesos judiciales relacionados con crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar. Esa es, digamos, de entrada, de arranque, digamos, sí. Rechazando ese apriete de La Nación y de Escribano que le decía, si usted quiere seguir, siga hasta 10 medidas. No, la verdad que no. Después, ¿qué hizo 2 meses antes y 2 meses después de las elecciones de 2005? ¿Por qué buscamos las elecciones de 2005? Porque eran elecciones en las que había una tensión interna. ¿Una tensión política con el dualismo? Con el dualismo, pero además había que reconstituir una autoridad política que venía de un país al que habían... A Néstor le decían, pretendían decirle Chirolita. Sí, igual que le decían funcionó a Cristina. Sí, claro. Pero además... pero no funcionó porque hubo no funcionó iniciativa. Porque había iniciativa política y no solamente iniciativa, la dirección que tenían esas iniciativas era intensa. ¿Qué hizo 2 meses antes y después de 2005? Inició una renegociación de la deuda con el Club de París, expandió las políticas sociales, orientadas sobre todo a combatir la pobreza, mejorar la condición de vida de los más vulnerables. Tuvo una activa política exterior para mancomunar a los gobiernos de la región. Fíjate cómo esto vuelve con Lula en Brasil y con los BRICS, que es un hecho celebrable en términos de fin de una unipolaridad, digamos, ¿no? Tomó medidas para fomentar la inversión, que incluyó incentivos fiscales y reformas en favor de la producción, digamos, también, ¿no? Y continuó con la política de renegociación. Estas me parecen impresionantes. 2009, recuerden, 2 meses antes, 2 meses después, el oficialismo había perdido esas elecciones. Por poco, pero las había perdido. Por supuesto, reconoció el resultado. Y en un ¿no? clima sí. de una hostilidad infinita. Recuerden siempre, si no lo vean, el discurso invitado por carta abierta con Horacio González de Néstor en el Parque Lezama, después de perder. ¿Qué hizo Kirchner? Pero el gobierno de Cristina, digamos, ¿no? La ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de matrimonio igualitario, la ley de asignación universal por hijo. Todo un conjunto de políticas contracíclicas frente a la crisis que había explotado globalmente en el 2008, con medidas que estimulaban la obra pública, la demanda interna, la protección de programas sociales, el incentivo de infraestructura. Mantuvo y expandió las políticas sociales como el Conectar Igualdad, que generaba el Plan Progresar. Prorrogó la ley de emergencia económica, reguló los movimientos de capitales. Estas son medidas, ¿ves? ¿Qué pasó en 2013? Otro momento donde ya había un público que se parece bastante al del voto de Milei, que era un público de clase media baja, disconforme, digamos. En ese momento votaban a Massa, digamos, ¿no? Ahí Cristina modificó la ley de abastecimiento, regulando los bienes y el precio de los bienes de alimentos, por ejemplo, ¿no? Reformó la ley del mercado de capitales, volvió a potenciar el Progresar, potenció el programa Ellas Hacen, lanzó el programa Ahora 12. Estas son medidas. En buena hora que el gobierno reacciona con las medidas que anunció Massa ayer. ¿Qué observo, digamos? ¿Qué podemos observar de esas medidas? No había periodos de inacción o inerciales en los 4 meses que componen 2 antes y 2 después de las elecciones. Nunca. 8 de cada 10 de esas medidas estaban enfocadas en la economía y puntualmente en fortalecer a los sectores de la población que acompañaban, digamos, un proyecto popular. Claramente priorizaba a ese sujeto social, lo trataba de contener, lo tenía en cuenta. No se veía en esas medidas giros a la ortodoxia, resignación, vagancia, no había nada de eso, no había ningún tipo de renuncia, había vocación política de seguir construyendo un proyecto alternativo para la Argentina. El Estado ya había sido posicionado como un actor impulsor de desarrollo y del primer redistribuidor. Entonces, esas son, digamos, las cosas que marcan que tomar medidas no es inusual, sino lo que debería haberse hecho y que está bien que se haga.
Llegamos al fin del programa Sí, con buenos deseos. Con buenos deseos. A los que... ¿Qué les decimos? A los que... Loza, ¿qué les decimos? A los que les parece gracioso hacerse el gracioso con un indígena en el subte. Sí. ¿Qué le decimos a eso? Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Noticias. Política. Catopodis